Dios los bendiga mucho. Les doy la más cordial bienvenida aquí a Temas Bíblicos. Son videos que se graban para la gloria de nuestro Señor Jesucristo y la edificación de usted. Siempre, ahí sí levanto mis manos delante del Señor, fundado estrictamente en la Biblia, la palabra de Dios. Hoy traigo un tema que no me es muy grato tratar, pero las necesidades, las cosas que están pasando alrededor, las circunstancias me impelen, me obligan a hacerlo. Hoy quisiera tengo que hablar sobre este tema para ustedes. Fíjense que una vez nuestro hermano Pablo a los Corintios, en la primera de Corintios 4, 21, les dijo, hermanos, ¿qué prefieren? ¿Que vaya ustedes con vara o con amor? Escojan. Y en esto que yo les voy a compartir hoy con la ayuda del Señor, pues el hermano Pablo usa la vara, porque era necesaria. Hoy presento para ustedes aquí en Temas Bíblicos, en este video, predicadores malditos. Ese es mi tema, predicadores malditos. Y les voy a compartir Gálatas 1, 6 al 9, donde así está escrito. Estoy maravillado de que tan pronto se hayan traspasado del que los llamó a la gracia de Cristo a otro evangelio. Y no es que haya otro, sino que hay algunos que los inquietan y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mire qué grave, quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero aún sin nosotros, escuche esto, es un compromiso de Pablo, aún sin nosotros, o un ángel del cielo les anunciara otro evangelio distinto del que les hemos anunciado, sea anatema. En este contexto, la palabra anatema quiere decir maldito. Si alguien de nosotros, los apóstoles, o un ángel del cielo, les predicara un evangelio distinto del que les hemos predicado ya, sea maldito. Quizás se sorprendieron, pues se lo repite. Como antes les hemos dicho, ahora lo decimos otra vez. Si alguno les anuncia otro evangelio distinto del que han recibido, sea anatema, sea maldito. ¿Qué le parece? Nuestro hermano Pablo no era pastor, él fue llamado como misionero. Él iba sembrando la palabra de Dios y sembrando iglesias por donde quiera que anduvo. Inclusive Dios le permitió realizar 3 viajes misioneros, imagínense. No ha habido ni habrá otro cristiano como Pablo, al que Dios le permitió escribir casi la mitad del Nuevo Testamento, 13 o 14 cartas, según lo quieran ver. Esto es Pablo. Y Pablo usa palabras duras. Como no era pastor, no se podía quedar ahí. Él era itinerante, tenía que ir a otros lugares, Colosa, Tesalónica, Galacia, Éfeso. Pero ahora se sorprende porque se entera de que ahora ya están practicando otro evangelio. Es una carta que le mandaron a Pablo y él por carta contesta. Y ustedes están siguiendo ahora otro evangelio, pero les aclaro, no hay otro evangelio. Si surge otro evangelio así, automático, es falso. Es un evangelio maldito. Y se compromete. Si nosotros, hasta un ángel, claro, tendría que ser un demonio, hasta un ángel les predicara otro evangelio distinto del que les hemos predicado, sea maldito. Mire qué compromiso y qué excluyente es esto. Hasta un ángel. Vea eso. ¿Cuál era el problema? ¿Cuál era el evangelio maldito que estaban oyendo los Gálatas? El evangelio de judaizar y mezclar acciones de la ley con la gracia, lo cual es imposible, son incompatibles como agua y aceite. No se pueden mezclar, por mucho que se trate. El uno excluye al otro, o es gracia o es ley. No pueden mezclarse. Pero habían unos, se les conoce como los judaizantes, fíjense qué nombre, se oye elegante, pero su práctica era una herejía. Pablo predica a gentiles. Los gentiles se convierten a Cristo, gracias a Dios. Pero después de que él sale de unos lugares, llegan los judaizantes. Esos eran judíos que habían aceptado a Cristo. Mire, hoy les dirían judíos mesiánicos. Y dicen que ellos enseñaban a los hermanos que si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no
pueden ser salvos. Esta era la herejía. 15:1 de Hechos le compartí. Era tan grave que amenazaba con matar a la naciente iglesia cristiana. Era una iglesia niña. Pues ahí, desde sus orígenes, el diablo enfocó sus cañones perversos para destruirla. Por eso se convoca al Concilio de Jerusalén, celebrado en el año 49 de nuestra época, 37 años después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Ya surgieron estas cosas. Nuestro Señor Jesucristo muere en el 33, pues en el 49 se celebra esto, fíjense, 33 para el 47 y 9, 16 años, y ya la herejía estaba allí. Pero ustedes saben, el Señor usó a Jacobo, el hermano de Jesús, para decir así, lleno del Espíritu Santo, a los gentiles que se conviertan a Cristo, no hay que imponerle ninguna carga, ni circuncisión, ni guardar sábado, ni abstenerse de ciertas viandas prohibidas en Levítico 11, sino estas 3 órdenes: que dejen la idolatría, que dejen las fornicaciones y que dejen de comer sangre. Hechos 15, 18 al 20 dice eso, y ahí se arregló el asunto por la intervención divina. Pues estos hombres estaban ya en Galacia, fíjense qué activos. Para lo malo son activos. Para predicar la palabra en pureza, no. Pero para ir a pervertir el evangelio y a estorbar la obra de Cristo y a servirle a Satanás, lo tengo que decir, ahí sí, dejaron familia, dejaron negocios, invirtieron dinero con tal de ir a perturbar a los hermanos de Galacia. Y les estaban enseñando otro evangelio, pero ya Pablo les dijo, y no le tiembla la pluma, sean malditos. Con todo valor. Pablo estaba pues por llegar a la cárcel. Los judaizantes. Hoy podemos ver esta situación aquí. Miren, el auténtico evangelio de nuestro Señor Jesucristo es un evangelio que predica la salvación por gracia, no por obras. La fe en Cristo Jesús es suficiente para darnos la salvación. Déjenme compartirle la palabra de Dios. En Gálatas 2, 16, así es escrito: sabemos que el hombre no es justificado por las obras de la ley, por seguir los ritos de Moisés, no, sino por la fe en Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para que fuéramos justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Y escúcheme con su corazón, no con sus tímpanos. Por cuanto, por las obras de la ley, ninguna carne, así categórico, ninguna carne será justificada delante del Señor. Gloria a Dios. En el 3, versículo 11, así es escrito: por cuanto por la ley nadie se justifica para con Dios, que era manifiesto, escuche y grábese esta frase, que el justo por la fe vivirá. Esto es algo muy, muy delicado y muy claro al mismo tiempo. No se salva uno por guardar las obras de la ley, lo cual, por cierto, nadie pudo hacer excepto nuestro Señor Jesucristo, sino por la gracia, por la fe en Cristo Jesús. Nuestro texto de oro en ese sentido es Efesios 2, 8, 9, donde así es escrito: por gracia son salvos por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, porque es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, para que nadie presuma que se ganó la salvación. Todos nos ganamos el infierno, la condenación eterna, pero Cristo Jesús, por su gracia infinita, nos dio la salvación. Fíjese que hace más de 500 años, medio milenio, el Señor levantó un movimiento muy fuerte, el movimiento de reforma, con Lutero, con Knox, con Calvino, con grandes siervos de Dios, inclusive Savonarola, Melanchthon, Zwinglio, estuvieron sirviendo al Señor, y el postulado de la reforma, que aún hoy es vigente, es quíntuple. Mire, escúcheme, sola escritura, una sola Biblia, no más libros, solo gracia, solo por regalo, no nos lo merecemos, sola fide, sola fe. La fe es lo que nos salva, no las obras. Solo Cristo, el único que salva es Cristo, y solo a Dios la gloria. Compare con su congregación, mi hermano y hermana, mi amigo y amiga. Si su congregación respeta esta quíntuple fórmula divina,
pues tenga usted tranquilidad, va usted con confianza. Pero esto es algo que el Señor ya estaba viendo cómo su iglesia estaba siendo atacada. Donde quiera que haya obra de Dios, ahí va a haber obra satánica. El trigo y la cizaña van a andar juntos. Hay iglesias que nunca tienen problema. ¿Para qué? El enemigo ni se molesta en atacarlas si ya las tiene muertas. Como la iglesia de Sardis. Tiene el nombre de que vives, pero estás muerta. Qué terrible, Apocalipsis 3. Mire, piense esto. Pablo tuvo un problema delicado, un problema muy delicado con el apóstol Pedro. Cuando Pablo se convierte, Pedro era la columna de la iglesia en Jerusalén, la columna humana, por supuesto. La columna divina siempre ha sido Jesucristo, la cabeza de la iglesia. Y dice que cuando, le comparto Gálatas 2 del 11 en adelante, que cuando vino Pedro a Antioquía, le reclamé en su cara, fíjese, las cosas hay que decirlas así, porque era condenable, porque antes que vinieran unos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pablo se acomodaba y comía con los gentiles, y si le daban algo prohibido en el Levítico 11, él se lo comía. Pero cuando llegaba Jacobo y los hermanos de Jerusalén, los judíos, ahí se abstenía. Después que vinieron se retraía y se apartaba, teniendo miedo de los que eran de la circuncisión, o sea, de los judíos. Y en su disimulación consentían también los otros judíos. De tal manera que hasta Bernabé, fíjese, el hijo de la consolación, un compañero de Pablo en el primer viaje misionero, fue llevado por ellos en su simulación. Es una palabra elegante, en su hipocresía, eso era. Pero cuando vi que no andaban correctamente conforme a la verdad del Evangelio, le dije a Pedro delante de todos, lo exhibió: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Fíjense, Pedro mismo no podía vivir como debía ser la ley y convivía con los gentiles, pues los gentiles menos. Si a un judío le dices, no coma carne de cerdo, ni un problema tiene. Hasta la circuncisión, ni un problema. Guarda el sábado, no tiene problema. Pero a un gentil, a uno que no es judío, que le prohíban la carne de cerdo, los camarones, todo eso, es una carga. Pues esto es lo que le está reclamando Pablo a Pedro en su cara. Y note que no era el primer papa, ni el vicario de Cristo, Pedro, pero en su cara lo reprenden. Tenga cuidado. Ya Jesús le había dicho, quítate de aquí, Satanás, le había dicho a Pedro, me eres escándalo. Tenga cuidado. Pedro no es ni vicario, ni primer papa, ni nada de eso. La Biblia no dice de eso. No se deje engañar. Luche por usted mismo. Hoy, el tiempo vuela, pero hoy, ¿cómo podríamos definir qué es otro evangelio? En aquella época eran los judaizantes, ahí en Galacia. Pues simplemente para definir otro evangelio que es maldito, que es anatema, es enseñar o practicar doctrinas y acciones que ni Cristo, ni sus apóstoles, y voy más allá, ni los primeros pastores de los 3 primeros siglos enseñaron ni practicaron. Ese es otro evangelio. En Hechos 2:42, el día de Pentecostés, que se convierten 3,000 judíos a la predicación de Pedro, viene el Espíritu Santo sobre la iglesia. La iglesia ya había nacido en el ministerio de Jesús, pero ahora recibe el Espíritu Santo. Dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Enfatizo, la doctrina de los apóstoles. Lo que enseñó Jesús, lo que enseñaron sus apóstoles, los que enseñaron los primeros pastores de los 3 primeros siglos antes de que la iglesia se corrompiera con el falso edicto del falso cristiano Constantino de Roma. Eso es lo que sería el evangelio auténtico. Hice aquí una pequeña lista, fíjese, por razón no de mi tiempo, sino del tiempo de grabación, que ahora debemos ser cortos. Tengo 17 prácticas. Compare usted con lo que se hace en su iglesia. No lo conozco. Probablemente aquí en el planeta no lo conozca. Nos veremos en el cielo, primero Dios. Pero le voy a decir algo así. ¿Predicó Jesús, sus apóstoles, o los primeros pastores de los 3 primeros siglos, la salvación por obras? La respuesta es no. Segundo, mezclaban la fe
con las obras, gracia y ley, que ya quedamos que son incompatibles, no se pueden mezclar. Esto es gravísimo. Ahí mismo en Gálatas, porque parece que fue escrita para esta gente que hoy conoce usted, que guardan el sábado. En Gálatas 5:1, así está escrito: estén pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, la gracia, y no vuelvan otra vez a ser presos en el yugo de esclavitud, ¿cuál? La ley. Ustedes corrían bien, Gálatas, insensatos, les dice. ¿Quién los fascinó como la serpiente? ¿Quién los fascinó para abrazar otro evangelio? Yo, Pablo, les digo, si se circuncidan, Cristo no los aprovechará en nada. A Cristo no le interesa quién es circuncidado o no en su prepucio. Hay que circuncidar el corazón de toda carne de pecado. Otra vez le vuelvo a protestar a todo hombre que se circuncida. Está obligado a guardar toda, enfatizo, toda la ley. ¿Te quieres hacer la circuncisión? ¿Quieres guardar el sábado? ¿Quieres dejar de comer carne de cerdo? Estás obligado a guardar toda la ley, porque Cristo ya se hace a un lado y te deja que tú camines. Yo te quiero salvar, pero si tú quieres que por tus medios y tu manera de ser lo hagas en tu criterio, pues yo te dejo, no te voy a obligar. Y mire qué delicado es esto. Vacíos son de Cristo los que por la ley tratan de justificarse. Esto es grave. De la gracia han caído. Estaban en la gracia, empezaron a judaizar por ahí o andar oyendo evangelios anatemas, evangelios malditos, predicadores malditos. De la gracia se desligaron. El Señor dice, bueno, arréglatelas tú. Yo fui a la cruz por ti, me rechazas, pues tú sabrás qué vas a hacer con tu vida. Pero de antemano te digo, estás condenado. Ahí lo dice así. En Efesios 2:20, nuestro hermano Pablo dice que la iglesia está fundada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, el mismo Jesucristo. A ver, en su iglesia, ¿predican salvación por obras? ¿Tiene usted que evangelizar? ¿Tiene usted que dar sus diezmos? ¿Tiene usted que otras cosas así? ¿Tiene usted que bautizarse? Ese es un evangelio maldito. No lo predicó Jesús, no lo predicaron los apóstoles. Mezclan gracia y ley, como ya vimos que es imposible. Ese es un evangelio maldito. Hay en su iglesia celibato sacerdotal. Sus ministros están obligados a ser solteros o a dejar de comer ciertas viandas. Nuestro hermano Pablo en la primera de Timoteo 4:1-6 le llama doctrina de demonios. Otra vez lo digo, no le tiembla la mano a este valiente león de Cristo para decir, es una doctrina de demonios. Si usted tiene ahí sus ministros, hombres o mujeres que no se casan para estar más consagrados a Dios, es un evangelio maldito. Si le prohíben comer carne de cerdo, camarones y lo que sea, es un evangelio maldito. Y lo digo con base bíblica. Hoy día hay 3 religiones en todo el mundo. Son miles y cientos de miles, pero hay 3. Una, la que cree que la salvación es por obras. 2, como esa que usted conoce, que guardan el sábado, mezclan ley con gracia. Y en el tercer grupo, una sola, el cristianismo verdadero, que cree que la salvación es por la fe, exclusivamente por la fe. Esto ya queda muy claro. En su iglesia, ¿le enseñan que María intercede por usted? Ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. ¿Le enseñan eso? Y mire que dije María. No sé por qué tenemos, aún los evangélicos, la vieja costumbre arraigada desde nuestra niñez por aquel falso evangelio de decir la Virgen María. ¿Cómo virgen? Si ya había dado luz a Jesús, a Jacobo, José, Simón, Judas y a varias hermanas. Vea, refiérase a ella como María de Nazaret, como María la madre de Jesús, pero no como la Virgen María. En Lucas 2, el médico Amaro dice que cuando presentan a Jesús para circuncidarlo, 2:21 de Lucas, dice, así está escrito, pasados los 8 días para circuncidar al niño, porque era judío, llamaron su nombre Jesús, el cual le fue puesto por el ángel antes de que fuera concebido en el vientre. Y cuando se cumplieran los días de la purificación de ella, la versión que yo uso es la versión antigua y es la que yo le recomiendo.
la purificación de ella. La versión revisada dice la purificación de ellos. Jesús no necesitaba ser purificado. Lo trajeron a Jerusalén de acuerdo a la ley de Moisés para presentarlo al Señor. Y escúcheme, como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abre la matriz será santo al Señor. Jesús, cuando nació, abrió la matriz virgen de María. Y en ese momento, ipso facto, ella dejó de ser virgen. Anatómicamente, ginecológicamente, dejó de ser virgen. Vea usted esto. Quítese esa cuestión de decir la Virgen María. No. La madre de Jesús. María de Nazaret está bien. ¿Practican en su iglesia, hermano, hermana, amigo y amiga, danzas en los cultos? Solo le pido que en el Nuevo Testamento busque donde la iglesia, no Israel, no el Antiguo Testamento, no, la iglesia que es del Nuevo Testamento, que es neotestamentaria, donde la iglesia debe de danzar. No hay ni un versículo. Todos los versículos que hablan de danza hablan del Antiguo Testamento para Israel. Si en su iglesia practican danza disque hebrea, vayan a saber, con unas coreografías. Se ven bonitos con sus listones, sus panderos. Se ven bonitas las niñas, las jovencitas. Inclusive las que se visten así, con túnicas largas, porque hay unas danzas muy sensuales. Cuidado, solo tiene que ver internet para ver esta basura. Esto es un pecado muy grave. Se ha metido ya a los altares de nuestras amadas congregaciones evangélicas. Ese era un problema. La música del diablo, del infierno, está en los altares del Señor. Esta era una de las grandes reclamaciones del profeta Jeremías. Y miren, pregúntese si en su iglesia se enseña la doctrina de la maldición de la pobreza. Dios quiere que todos seamos ricos porque somos hijos del Rey, el dueño del oro y la plata. Es verdad que Él es el dueño y creador del oro y la plata, pero no quiere decir que nosotros debemos ser siempre ricos. Y no solamente ricos, sino inmensamente ricos. Esa es una doctrina falsa. Ese es otro evangelio. Es un evangelio maldito. O la maldición de la enfermedad. Según esta doctrina, Dios quiere que todos sus hijos siempre estemos sanos. Y que si nos enfermamos es porque estamos en pecado, o estamos en incredulidad, o estamos bajo un ataque del diablo, o Dios nos está reprendiendo. Les sugiero que vea un video de temas bíblicos acerca de la enfermedad que por ahí tengo grabado. Búsquelo, por favor. Ahí hablo mucho de esto, por sana doctrina. Hombres de Dios, como Pablo, como Eliseo, que inclusive murió, como Epafrodito, como Timoteo, estaban enfermos y no por eso estaban bajo maldición. Pregúntese si en su iglesia se enseña que hay una sucesión apostólica o sucesión profética, que ahora puede haber apóstoles y profetas en sus iglesias. Ese es otro evangelio que no se predicaba en el evangelio auténtico de casi 19 siglos. Casi 1900 años vivimos en esas mentiras. Otro, en su iglesia, enseña que hay otros libros, aparte de la Biblia, que también son palabras de Dios. Cuidado. El conflicto de los siglos, el libro de Mormón, profetas y patriarcas, doctrinas y pactos, la perla de gran precio. Tenga cuidado porque ese es un evangelio maldito, es otro evangelio. En su iglesia se practica, se enseña que hay que hacer pactos y siembras con Dios. No tenemos que hacer pactos con Dios. Él ya hizo un pacto con nosotros en la cruz del Calvario por medio de su Hijo Jesucristo. O enseñan en su iglesia que hay que declarar cosas para que suceda porque el poder está en su boca. Lo que usted dice eso va a hacer. Tenga mucho cuidado. No somos diosesitos para que lo que nosotros digamos se cumpla. La voluntad de Dios es la que va a prevalecer. O puede ser que en su iglesia aten o desaten bendiciones y maldiciones. O puede ser, en el peor de los casos, que en su iglesia, y fíjese qué nombre tan elegante voy a decir, en su iglesia se cancelan maldiciones hereditarias generacionales, inclusive por medio de hipnosis. Qué nombre tan elegante para algo que pertenece a la brujería. Tengan cuidado. ¿Cuándo el Señor Jesucristo hizo eso? ¿Cuándo sus apóstoles hicieron eso? Pues si no lo hicieron, huyan, porque es otro evangelio.
Aquí en mi lista brevísima, ya vi el reloj. ¿Creen que Dios se manifiesta por sueños, por visiones, por revelaciones, por nuevas profecías? En Apocalipsis 22, 18 y 19, el Señor dice que no debemos añadirle ni suprimirle a su palabra. Él va a añadir plagas o va a añadir recompensas. Va a suprimir recompensas con plagas. Y en el 22, 21 de Apocalipsis, el Señor cerró el canon bíblico y no va a dar ni una sola revelación más. Lo que tenía que revelar ya se le copió en el canon bíblico. No es que él se acordó, se me olvidó decirles esto. El Señor es perfecto. Otras, se practica en su iglesia poner la mano y tumbar a la gente, tumbarlos en el espíritu. Se practica en su iglesia la risa santa, la borrachera espiritual. Cuidado. Y luego ellos hablan de sana doctrina. Aquí tenemos sana doctrina. ¿Qué es sana doctrina? Como le dijo Jehú, o sea, ¿qué me vienes a hablar de paz con las fornicaciones de tu madre, Jezabel? Pues así, ¿qué nos vienen a hablar de sana doctrina con todas las mentiras que están enseñando? Las unciones de aceite, el aceite sagrado de la santa unción de Éxodo, tenía 5 ingredientes santos: casia, canela, cálamo, mirra y aceite de olivas. Y no podía prepararlo cualquiera, tenía que ser un sacerdote levítico. No cualquiera, porque moría. Hoy cualquiera huye hasta licuadoras y coches y casas y todo eso. Hermano, huya de estas cosas. Ya casi termino. La música que se interpreta en su congregación es realmente espiritual. En Colosenses 3:15, el hermano Pablo dice que nos debemos edificar con cantos, con salmos, con himnos y canciones espirituales. Son espirituales, son teológicamente correctas. Las letras de sus cantos son correctos. Fíjense eso, la mayoría no. Termino esta lista brevísima. Hay en su congregación pastoras, mujeres que ejercen pastoral. Ese es otro evangelio. Ese no tiene ni 20 años, 25 años. Cuando yo me convertí no había ni pastoras, ni profetas, ni apóstoles en las iglesias evangélicas. Es otro evangelio, es un evangelio maldito, anatema. Ahora, con todo esto que le dije, ¿le suena igual a lo que predicaron Jesús, los apóstoles y los pastores de los primeros 3 siglos? Por supuesto que no. Hasta dice una religión que dice que está en todo el mundo, que un ángel se le apareció a cierto gringo y le reveló dónde estaban unas planchas de oro ahí enterradas con toda la historia del evangelio de Jesús para América. Ese es otro evangelio. Pero Pablo dijo, si nosotros o un ángel predicara otro evangelio, sea maldito. Ese ángel que dice que vio este gringo, o fue una alucinación, o es una mentira de él, o es una manifestación diabólica. Dios no habla así y no daría otro evangelio, con otros libros, con otras prácticas. Pues entonces, mi hermano, con vista a lo que hoy le he compartido con mucho afecto, con mucha preocupación, le digo que no le tiemblen las piernas para oír una congregación que enseña estas cosas. En Colosenses 2, 8, 9, nuestro hermano el apóstol Pablo dijo: miren que nadie nos engañe con filosofías y vanas sutilezas conforme a las tradiciones y argumentos del mundo, pero no según Cristo, porque en Cristo habita toda la plenitud de la divinidad en forma corporal. Entonces, voy a concluir ya, pegarle en unos minutos. En Jeremías 6, 16, el Señor hace un llamado a través del profeta y les dice: párense en los caminos, deténganse, volteen la vista y pregunten por las sendas antiguas. Hoy, mi hermano y hermana, le digo a usted: deténgase, voltee como en las sendas antiguas. Yo me convertí en el 79. Qué distinta era la iglesia donde yo nací a como está ahora la mayoría de las iglesias evangélicas. La alabanza, la forma de vestir, las diversiones, el pecado, la poca santidad, el poco conocimiento bíblico. ¿Sabe qué quiero? Ha sido mi plan, que haga que sea una especie de túnel en el tiempo. Que cuando alguien entre aquí a Ágape, sienta que está en una iglesia de hace 40 años. Porque no hemos cambiado la liturgia: alabanza, oración, sermón, ofrendas, y vámonos, no andamos con innovaciones.
tenga mucho cuidado. Tenga mucho cuidado. Es mi oración que usted luche por su propia vida. Yo creo, practico, defiendo y proclamo la sana doctrina, que es la que hoy con mucho gusto le he compartido a usted, con un compromiso muy serio delante del Señor. Es mi oración que Él atalaya entre usted y yo ahora que nos vamos a separar, y como siempre mi ruego es que Él lo bendiga mucho en Cristo Jesús.